Febrero de 1825. El general Antonio José de Sucre, brazo derecho de Bolívar, lanza un decreto desde la ciudad de La Paz. En él proclama que el Ejército Libertador no busca gobernar, sino devolver al Alto Perú su derecho a decidir su destino. Al pasar el desaguadero, el Ejército Libertador ha tenido el solo objeto de redimir las provincias del Alto Perú de la opresión española, dejándolas en la posesión de sus derechos, que no correspondiendo al ejército intervenir en los negocios domésticos de estos pueblos, es necesario que las provincias organicen un gobierno que provea a su conservación. He venido a decretar y decreto. Las provincias del Alto Perú quedarán dependientes de la primera autoridad del Ejército Libertador, mientras una asamblea de diputados delibere su suerte. Así se plantó la semilla de un país libre, sin imposición y con autodeterminación. Con este preámbulo nació Bolivia a la independencia. Pero la historia no se detuvo ahí. El grito de libertad no bastaba. Faltaba justicia, dignidad, identidad, y el pueblo volvió a levantarse, no con armas, sino con palabras, con memoria y con lucha. Varias décadas después, se convocó a la Asamblea Constituyente. Su tarea fue redactar una nueva constitución. El texto fue aprobado por referéndum el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero del mismo año. Con ella, Bolivia se declaró un Estado plurinacional. Desde tiempos inmemoriales, esta tierra vio alzarse montañas, correr ríos y florecer valles. En ella convivieron rostros distintos, culturas milenarias y saberes ancestrales. Fue aquí donde comprendimos la pluralidad de las cosas. Inspirados en las luchas del pasado, en la sublevación indígena, en la independencia, en las marchas por el agua, por la tierra, por la dignidad, el pueblo boliviano decidió construir un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto y la igualdad, donde la soberanía, la solidaridad, la complementariedad y el vivir bien sean principios compartidos. Un país de múltiples voces, lenguas y formas de entender el mundo. Un Estado que garantice agua, salud, educación y tierra para todos, que reconozca la diversidad como su mayor fuerza, que honre a sus mártires y abrace la memoria. Así, por mandato de los pueblos y a través de la Asamblea Constituyente, se refundó Bolivia. Desde su nacimiento en 1825, Bolivia ha transitado por múltiples caminos constitucionales. A lo largo de su historia, el país ha adoptado 19 textos constitucionales, reflejo de su búsqueda constante por definir su identidad y estructura estatal. La Constitución de 1831 marcó una nueva etapa. Estableció un gobierno republicano y representativo, con división de poderes, legislativo, ejecutivo y el judicial. También se introdujo el bicameralismo y se reafirmó la religión católica como la oficial.
Tras décadas de cambios y conflictos, Bolivia encuentra algo de estabilidad. La Constitución de 1880 busca ordenar el país con reglas más claras y duraderas. La Constitución de 1880 consolidó la República Unitaria y la forma de gobierno democrática representativa. Aunque reconocía la libertad de cultos, se seguía manteniendo al catolicismo como la religión oficial boliviana. A inicios del siglo XX, las tensiones entre el pueblo y el poder aumentan. La Guerra del Chaco fue el punto de quiebre. En 1938, Bolivia redacta una nueva constitución que empieza a hablar de derechos para los trabajadores y campesinos. La Constitución de 1938 introdujo principios de justicia social y económica, reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas y estableció la potestad del Estado sobre los recursos naturales. Pasaron gobiernos, reformas y crisis. En 1967, el país decide reorganizar sus instituciones con una constitución que busca modernizar el sistema político boliviano. La Constitución de 1967 reorganizó el Estado, reafirmando la democracia representativa. Estableció la independencia de los poderes y creó nuevas instituciones como el Tribunal Constitucional. Durante casi 3 décadas, la Constitución de 1967 se mantuvo vigente. Pero con la vuelta de la democracia en los 80 y los cambios sociales en los 90, Bolivia necesitaba actualizar sus leyes. En 1994 se aprueba una gran reforma. Se reconoce que el país es diverso y se abren nuevas formas de participación ciudadana. La reforma de 1994 reconoció a Bolivia como un país multiétnico pluricultural. Introdujo mecanismos de participación ciudadana y fortaleció los derechos fundamentales. Cada constitución ha sido un reflejo de su tiempo, adaptándose a las necesidades y aspiraciones del pueblo boliviano. En 2009, Bolivia dio un paso más en su evolución constitucional, marcando el inicio de una nueva era. Desde su fundación, Bolivia fue un estado centralizado. En 2009 se declara como estado plurinacional, reconociendo que en su territorio conviven muchas naciones y culturas. Ya no se habla solo de ciudadanos iguales ante la ley, sino de pueblos diversos con derechos propios. Sin embargo, la Constitución aún usa la palabra república, mostrando que no se rompe completamente con el pasado. El artículo 1 de la Constitución de 2009 establece: Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Eso significa que Bolivia no adopta un modelo federal. Se mantiene como un Estado único, pero integra en su estructura a las diversas naciones y pueblos que habitan su territorio, reconociendo su cultura, idioma e instituciones propias. Sin embargo, el artículo 11 de esta misma Constitución aún hace mención a la República, lo cual refleja que el nuevo modelo plurinacional convive con elementos del pasado republicano, mostrando una transición más que una ruptura total. La Constitución de 2009 les reconoce identidad propia, territorios y formas de organización, aunque no es nada nuevo, ya que en 1953 y en 1955, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, ya teníamos a la reforma agraria y a la educación en áreas rurales, que ya los tomaba en cuenta. Sin embargo, esta es la primera vez que se los menciona como naciones, pueblos indígenas originarios y campesinos dentro del texto constitucional, marcando un antes y un después en la historia de nuestro país. Este reconocimiento oficial a los pueblos indígenas originarios y campesinos no fue únicamente simbólico, trajo consigo transformaciones profundas en la forma de ejercer el poder. La democracia, que antes era únicamente representativa, se amplió para reflejar esta nueva realidad. Ahora, en Bolivia se combinan 3 formas de participación: la representativa, la directa y la comunitaria. Antes solo elegíamos representantes. En 2009 se agregan formas de democracia directa, como los referendos y la comunitaria, como la toma de decisiones por consejos en los pueblos indígenas. Eso significa que el pueblo puede participar de forma más activa y con distintos métodos según su cultura. Primero, la democracia directa, donde el pueblo decide por sí mismo
usando herramientas como los referéndums, cabildos o consultas. Luego, la democracia representativa, la más tradicional, donde votamos por autoridades que toman decisiones en nuestro nombre. Y tercero, la democracia comunitaria, que respeta cómo los pueblos indígenas eligen y organizan a sus autoridades según sus normas y costumbres. 3 formas distintas, pero con el mismo valor. Y si cambió la forma de decidir, también cambió la manera de organizarse. La nueva Constitución mantiene los 4 órganos clásicos: el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Pero además reconoce funciones de control, como la Contraloría, y defensa de la sociedad, como la Defensoría del Pueblo. Aunque ya en 1826 había 4 poderes, ahora se refuerzan con nuevas responsabilidades. Con la llegada de la Constitución de 2009, aparece un cuarto poder. Y aunque muchos piensan que tener 4 poderes es una idea nueva, no es así. Ya la primera Constitución de 1826 reconocía 4 poderes: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Lo que hace la Constitución de 2009 es recuperar esta idea y actualizarla. Pero no solo cambió cómo se organiza el poder, también cambió cómo se imparte justicia en Bolivia. Hasta 2009 solo existía la justicia estatal. Con la nueva Constitución se reconoce también la justicia indígena, con igual jerarquía. Las comunidades pueden resolver sus propios conflictos según sus normas, siempre que respeten los derechos humanos. Es un avance hacia un sistema que respeta la diversidad del país. La Constitución de 2009 establece que Bolivia tiene un sistema de justicia basado en la pluralidad. Esto quiere decir que no solo reconoce a la justicia ordinaria, la que suelen aplicar los jueces del Estado, sino también la justicia indígena originario-campesina. Ambas tienen la misma jerarquía. La diferencia está en quién la aplica y según qué normas. La justicia indígena se rige por costumbres y prácticas ancestrales y puede resolver conflictos dentro de su comunidad, siempre que esto no afecte lo que diga la Constitución Política del Estado ni los derechos fundamentales de las personas. Para evitar conflictos entre ambos, se creó una ley, la Ley de Deslinde Jurisdiccional. El poder ya no solo se concentra a nivel nacional, ahora hay autonomías departamentales, municipales, regionales e indígenas. Cada una toma decisiones propias en temas locales. Esto permite una gestión más cercana a las necesidades que tiene cada región, respetando las particularidades de cada uno. Pero ningún cambio constitucional tiene sentido sin un nuevo enfoque sobre lo más importante: los derechos de las personas. La nueva Constitución amplía los derechos, además de votar, hablar libremente o tener un juicio justo. Ahora se garantiza el derecho al agua, a la salud, al territorio y al medio ambiente. También se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en una visión más integral y social. Con la Constitución de 2009, Bolivia no solo mantiene los derechos clásicos, como el voto, la libertad de expresión o el debido proceso, los amplía. Por primera vez, se reconocen como derechos fundamentales cosas como el acceso al agua, a la alimentación, a un medio ambiente sano y al acceso a servicios básicos. También se incorporan derechos colectivos, especialmente para los pueblos indígenas, como el derecho al territorio, a su cultura y a decidir cómo quieren vivir. Además, se garantiza el control social, es decir, que la gente pueda fiscalizar a las autoridades. Y hay un principio clave: todos los derechos son inviolables, universales, interdependientes y progresivos. Es una constitución que no solo habla de personas, sino también de pueblos y de la madre tierra. La Constitución de 2009 no solo transformó instituciones y derechos, también tocó aspectos profundamente simbólicos. Uno de los más notables, la relación entre el Estado y la religión. Antes, el Estado boliviano tenía una religión oficial, el catolicismo. Desde 2009 se declara como laico. Esto significa que respeta todas las creencias, pero no adopta ninguna. Se garantiza la libertad de religión y espiritualidad sin interferencia del Estado. En la Constitución de 1826, la religión católica era la única permitida,
Textualmente decía: la religión de la República es la católica apostólica romana. La República la protege y no permite el ejercicio público de alguna otra. Este modelo confesional se mantuvo durante muchísimos años, aunque con el tiempo se permitieron otras prácticas religiosas de forma tolerada. Recién con la Constitución de 2009, Bolivia se declara oficialmente un Estado laico, ya que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, y el Estado es independiente de la religión. La promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009 marcó un punto de inflexión en el ordenamiento jurídico boliviano, exigiendo la adecuación de diversas leyes para alinearse con los nuevos principios del Estado plurinacional. Por ejemplo, la Ley 025 del órgano judicial. Esta ley tuvo que adecuarse a los principios del pluralismo jurídico y justicia indígena originaria campesina, por lo que fue modificada en 2010. El mismo año aparece la Ley 070, Avelino Ciñani, transformando el sistema educativo boliviano, promoviendo una educación intercultural y plurilingüe. No es de extrañar para nadie que el gobierno brinda libros basados en estos principios a las unidades educativas, hablando del Abya Yala y demás. Y podríamos seguir y seguir con la Ley 045, la Ley 348 o la Ley 603 del Código de las Familias y del Proceso Familiar de 2014, donde se reconoce la diversidad de las familias bolivianas y se establece un marco legal que protege los derechos de sus integrantes sin discriminación. Un dato curioso es que la anterior Constitución protegía la figura del matrimonio. Por eso es que en el anterior Código de Familias, las personas tenían que justificar su divorcio. Actualmente, la Constitución no protege al matrimonio, sino a la familia, siendo este un claro ejemplo de cómo la Constitución fue derivando en distintos aspectos de la vida cotidiana de los bolivianos. En teoría, Bolivia tiene una de las constituciones más avanzadas de Latinoamérica. Reconoce derechos fundamentales, protege la diversidad cultural, garantiza el acceso al agua, a la salud, a una vida digna. En teoría, nadie debe pasar sed, nadie debe ser discriminado, todos deberían tener justicia y voz. Pero la realidad es otra. Aún hay bolivianos sin agua potable, comunidades sin servicios básicos, la justicia plural muchas veces no se aplica y la inclusión de los pueblos indígenas, aunque está reconocida en la Constitución, a veces es un gesto más simbólico que una transformación real y a veces hasta ha demostrado que hay resultados contraproducentes esa inclusión forzada de esas comunidades al sistema boliviano. No es que esté mal, sino que el verdadero cambio llega cuando esa inclusión se aplica de la manera correcta y no únicamente forzada. Es ahí donde debemos abrir los ojos. No basta con una constitución bien escrita. Lo que está en el papel debe cumplirse en la vida. Y ese cambio solo es posible si como sociedad asumimos una visión crítica, exigente y comprometida con lo que queremos ser. Porque una constitución no es solo un documento, es un reflejo de lo que aún debemos construir.